Bueno, dejé en el blog que iba a hacer una entrada acerca de apps y entonces hago esta entrada pero con una visión un poco más general. Mi objetivo no es solo tratar los apps, sino hablar de las narraciones que construimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones, ¿vale? Estamos en un mundo en el que tendemos a contarnos una narración. Y una gran parte de la población intenta mediante esa narración endulzar su ego. ¿Qué significa esto? Bueno, he decidido trabajar con mi material, ¿vale? Y he decidido exponer dos gráficas. Bueno, estas son mis últimas 72.000 manos, donde podríamos construir una narración diciendo que he tenido un app. Entonces cogemos el Poker Balance Simulator, simulamos esta situación, un jugador que gana 10 blinds y de repente se ha desviado hasta ganar pues 12,5. ¿Qué ocurre? Que generalmente la condición humana no funciona así. Y por eso en el anterior vídeo no traté los ups, solo traté los downs. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, yo, en vez de decidir construir esta narración, decido construir esta otra. Y es que yo no estoy de up, que yo estoy de down. O que estoy break-even. O que estoy de cualquier otra manera. Es decir, construyo la narración que a mi ego más le interese. O que aprendo a jugar al juego y que ahora gano con el azul. O que ahora vuelvo a robar. O cualquier narración. Pero generalmente todas esas narraciones tienen un nexo. Y es que cuando la cosa va mal yo no soy responsable. Y cuando la cosa va muy bien me lo merezco, incluso me merezco más. Vale, entonces ya habéis visto esa gráfica. Bueno, si cogemos toda esta gráfica, este es un jugador que gana 5 ciegas y media. Pero esto también no deja de ser otra narración. ¿Por qué? Porque yo podría coger, venir a Poker Balance Simulator, simular, ¿vale? Un jugador que gana 5 ciegas en 75.000 manos, colocarlo en el intervalo de confianza de un 95% y decir que es uno de los mayores blackbox de la muestra. Y esta narración tendría sentido. Es decir, un jugador que lleva medio millón de manos ganando a 5 ciegas, ¿por qué no va a tener un periodo en el que 75.000 manos está runeando muy por encima del EV y se coloca aquí? Puede ser otra narración. Y es una narración igual de loable. Lo que pasa es que esta narración de alguna manera daña a nuestro ego. Y entonces ya no es tan amable. Y decidimos decir que somos un jugador ganador a 10 blinds que está runeando un poco por encima del EV. Pero volvamos a pensar a la gráfica anterior, una gráfica de medio millón de manos a 5 bebés y media. Yo puedo coger, venir aquí, simular una gráfica de medio millón de manos a 3 blinds, ¿vale? Y colocarlo aquí. ¿Por qué no lo hago? Y esto un poco me recuerda, ¿vale?, a dos conceptos filosóficos que siempre me han gustado mucho. Uno es que cuando yo llegué a la facultad de filosofía, ¿vale?, con 17 años, ingresé allí y tenía un profesor de lógica muy interesante que estaba muy interesado en la lógica de los mundos posibles de Saul Kripke. Y a mí la lógica de los mundos posibles me recuerda un poco, ¿vale?, a todo este Poker Balance Simulator, porque aquí no hacemos más que simular con el mismo escenario 100 realidades diferentes. Y luego bebemos de la realidad que a nuestro ego más le interese. Vale. Es decir, yo no voy a la cama pensando que soy un jugador de 3 bebés a las 100. Podría hacerlo. Pero ¿qué le ocurriría a mi ego? Probablemente le ocurriría que recibiría una afrenta. Me sentiría más mediocre. Peor. Y entonces prefiero pensar que soy un jugador que gana 7 veces a las 100 y que está teniendo mala suerte. Y que por eso está en 5.
y puedo marcharme a la cama pensando constantemente eso. Vale, cuando bajamos aquí, para que percibamos, ¿vale?, en qué tipo de industria estamos y qué ocurre, nunca se nos habla de apps. Porque esa es una narración que a la condición humana no le interesa. Y a nuestro ego tampoco le interesa. Por lo tanto, prefiero pensar en downs. Y sentir o que puedo justificar mediante esta narración una realidad que para mí no es amable. Vale, no quería solo detenerme en esta aplicación, sino ver que incluso en nuestra escuela tenemos todo un hilo, que a mí me gusta leer mucho, para construir narraciones donde, mediante esa narración, nuestro ego libra. Vale, cuánto suele durar un down, vale, en el E5 me está destrozando, récord de pérdidas en una sesión, qué pasa el fin de semana, vale, qué me pasa en Winamax, vale, qué duro es esto a veces. Cuando empecé a tratar, vale, en mi primer vídeo, vale, que era un downswing matemáticamente, me fundamenté en un vídeo de Matías, y Matías llevaba 40.000 manos perdiendo a 10 ciegas a las 100. Y la narración que construye para justificar eso es una narración donde él es un participante activo y es alguien que puede, de alguna manera, modificar esa realidad. ¿Por qué? Porque se responsabiliza de ella. Cuando yo escribo esto, no me responsabilizo de mi realidad. Cuando yo escribo esto, no me responsabilizo de mi realidad. Cuando yo escribo esto, no me responsabilizo de mi realidad. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando nos construimos estas narraciones, yo creo que todas estas narraciones no hacen más que alejar a estas personas de su objetivo. Esto que hemos visto aquí, no os creáis que solo ocurre en el entorno pokerístico. Esto es algo que persigue al ser humano desde su, digamos, yo creo que desde su inicio. Yo muchas veces pienso, ¿vale?, en el mito de Narciso, ¿no?, donde Narciso acaba ahogándose en un río porque se siente tan atraído, ¿vale?, por su imagen que acaba metiendo su cabeza en el agua y acaba ahogándose. En parte me da la sensación de que cuando alguien empieza a manifestar este tipo de mindset, es una persona que tiene altas probabilidades para acabar ahogándose él mismo en el río. Digamos, cuando alguien estudia filosofía se da cuenta de que el ser humano ha recibido 3 grandes afrentas en la historia del ser humano. Y la última fue, ¿vale?, con Darwin. Cuando Darwin decide que ya no somos especiales y que no dejamos de ser, ¿vale?, un homínido más. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto está muy asociado a por qué no me gusta tener objetivos. Porque un objetivo no deja de ser más que otra narración. ¿Para qué me sirve? No tiene mucho sentido. Entonces, volviendo a un inicio, yo creo que cuando alguien quiere mejorar mucho en esta disciplina, o sea, lo más importante es su mindset. Porque en función de su mindset empezará a responsabilizarse de su realidad o no. Yo puedo venir aquí y no responsabilizarme de mi realidad. Cuando no me responsabilizo de mi realidad, directamente digo, ¿para qué voy a trabajar el aspecto técnico del juego si el problema de mi realidad no soy yo? Es el downswing, es el chino de Winamax, es el chino de Poker Stars. Claro, ¿qué ocurre? Que yo trabajo peor, juego peor
o juego igual de mal, no tiene por qué ser peor. Pues no tiene mucho sentido. No quería terminar aquí el vídeo, sino quería asociarlo a este vídeo. Este vídeo de un jugador que juega Mid Stakes, High Stakes en estos momentos. Y durante 37 minutos, ¿vale?, se dedica a explicar qué tipo de narraciones construimos con las gráficas. Y para eso, él decide coger una muestra muy pequeña, 3000 manos, en el que él pierde más de 4000 ciegas. Y bueno, intenta explicar cómo percibe él esto, por qué percibe él cómo percibe esto, y que muchas veces cuando tenemos esta visión, pues no nos resulta contraproducente. Es más, incluso él, durante el vídeo, empieza a hablar, pues eso, de todo el dinero que ha perdido, tal. Bueno, que al final luego en ciegas pone aquí unas imágenes muy graciosas. Dice, bueno, esto es lo que perdí. Y le pone otra línea. Dice, pero esto es lo que debería de haber perdido. Dice, ya, pero todo esto es una narración que yo me estoy contando. Da igual. Da igual que yo piense que la línea del EV está aquí. Es decir, esto es una manera de endulzar algo que le resulta una afrenta a mi ego. Y durante el vídeo empieza a plantearnos la posibilidad de tener que desmontar la relación que tiene nuestro ego con la gráfica. Son narraciones. Un up es una narración, un down es una narración, un win rate es una narración. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Intentar ser lo más amables con eso que nos muestra la gráfica o lo que queramos. Es decir, de alguna manera nuestro ego está diseñado para ser autocomplaciente y se montará una película para ser autocomplaciente. No quiero detenerme más en este vídeo. Creo que es bastante sencillo lo que quiero explicar. Si alguien tiene interés o quiere que trabaje más el concepto, que deje un comentario en el vídeo o que deje un comentario en el blog y haré una entrada más global, no solo centrada en el póker, sino en más cosas. Bueno, un saludo, adiós.